el concepto de acto administrativo de contenido individual. Entendemos que ese acto administrativo o ese de contenido individual o personal o concreto pues siempre será una manifestación unilateral, que siempre será una expresión de la administración, que de una u otra manera la administración lo hace porque ejerce funciones públicas administrativas, expresa la voluntad del ordenamiento jurídico a través de sus funcionarios, de sus organismos. Ahí vamos a encontrar precisamente el acto administrativo, pero tenemos que trabajar directamente un concepto de acto para tener precisión, y yo creo que la segunda idea de todo este trabajo pues tiene que ser el de tener claridad y precisión sobre lo que es un acto administrativo de contenido individual. Hemos intentado algunas aproximaciones conceptuales. Ustedes en el texto se van a dar cuenta que los autores de una u otra forma han estructurado conceptos de lo que es el acto administrativo, o sea, unas muy claras, otras confusas, siempre con una línea conductora de expresión de voluntad o de manifestación de los mandatos del ordenamiento jurídico. Bueno, siempre va a haber alguna línea de pensamiento. Nosotros nos hemos aproximado a quienes creen que el acto administrativo es una manifestación de voluntad del Estado, de quien ejerce las funciones administrativas dentro del Estado, que pueden ser autoridades directamente instituidas o pueden ser particulares investidos por la Constitución y la ley con esa facultad, etc. Tenemos aquí una propuesta operativa, como todas las que nosotros hacemos, no son verdades absolutas, de lo que es acto administrativo de contenido individual, y decimos que el acto administrativo de contenido individual, personal o concreto, es toda manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de quienes ejercen funciones administrativas tendiente a la producción de efectos jurídicos. De ese concepto sacamos los siguientes 5 elementos que son fundamentales, ¿sí? que tienen que darse integralmente para poder hablar de la existencia de un acto administrativo de contenido individual. De no reunirse todos estos requisitos, podríamos hablar de la presencia de actos de la administración, pero que no tienen la característica de actos administrativos. El acto administrativo no es un concepto genérico, el acto administrativo de contenido individual, es un concepto específico. El concepto genérico sería el de actos de la administración, que pueden ser muchos, pero no todos de esos que produce la administración, no todos reúnen la característica de ser actos administrativos. Veamos cuáles son los elementos que se requieren desde el punto de vista conceptual para poder hablar de la existencia de un acto administrativo de contenido individual. En primer lugar, expresión o manifestación material concreta o específica. Todo acto administrativo es una expresión de una autoridad. Es una manifestación de una autoridad. Ya veremos que tiene excepciones, sobre todo cuando hablamos del acto ficto presunto, pero déjeme ese tema al final. Por ahora, sencillamente, el gran planteamiento, la regla general en la estructuración de esta idea es que es una expresión de algo. La administración habla a través del acto administrativo, se expresa, exterioriza lo que quiere, lo que desea, lo que es su percepción del orden jurídico en relación con los derechos subjetivos de alguien. En segundo lugar, acompaña a esta expresión su carácter de unilateralidad. El acto administrativo no es el producto del consenso, es el producto de la manifestación del poder de la administración, que lo hace de manera unilateral, independientemente que en el procedimiento administrativo las partes hayan tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, se haya cumplido con los presupuestos del artículo 29 constitucional sobre el debido proceso, haya existido un debate y una contradicción necesaria dentro de la actuación administrativa. Eso es independiente,
porque cuando se va a producir la decisión la produce única y exclusivamente la autoridad administrativa competente. En tercer lugar, tercer requisito, es que debe ser una expresión o manifestación de voluntad. Esto es, que esa manifestación sea conforme al ordenamiento jurídico. El carácter de voluntariedad o el elemento de la voluntariedad que se incorpora permanentemente por la doctrina cuando se habla de acto administrativo es tendiente a identificar el vínculo inescindible que debe existir entre lo expresado y los fundamentos normativos, los fundamentos de derecho que le dan lugar a esa manifestación en el ordenamiento jurídico. O sea, todo acto administrativo no es más que una expresión de lo que el ordenamiento jurídico considera debe ser el tratamiento que debe tener ese derecho subjetivo. Y lo que hace el funcionario público o la autoridad es manifestarse en ese sentido. Luego, la voluntad del acto que se expresa en el acto administrativo no es la voluntad del agente público, sino la voluntad institucional, la voluntad del ordenamiento jurídico. Por eso es fundamentalmente normativa de principios y valores, derivados de ese ordenamiento jurídico. Esa es la gran columna vertebral del acto administrativo. No es un producto de la arbitrariedad, no es un producto de la subjetividad, es un producto de la objetividad derivada del acto, de los fundamentos normativos, de los fundamentos en derecho que tenga que aplicar el servidor público. En cuarto lugar, el cuarto elemento clave en esta estructuración, que esa manifestación unilateral de voluntad se produzca en un escenario de ejercicio de funciones públicas administrativas, no en ejercicio de funciones judiciales, no en ejercicio de funciones legislativas, es en el ejercicio de la función pública administrativa, ¿sí?, para la cual en alguna de las conferencias hicimos algún trabajo tendiente a su identificación, ¿no? Tenemos que tener claridad que estemos en ese escenario, estemos jugando en el campo de la administración, no podemos estar jugando en un campo diferente. Y es ahí precisamente cuando identifiquemos que la función es pública y es administrativa, sea por atribución expresa del legislador o porque deduzcamos por su naturaleza que así lo es. Y precisamente es el criterio utilizado en el artículo 2 de la Ley 1437 para efecto de la identificación de dónde operan los procedimientos administrativos, cuando nos dice que es allí donde se ejerce la función pública administrativa, o para efecto del control judicial también en el artículo 104, pero es de nuestro interés inmediato para estructurar el acto administrativo entender que es aquí cuando el operador del derecho debe saber que está ejerciendo la función administrativa y que lo hace en la perspectiva de un pronunciamiento administrativo con el fin de que se alteren, se modifiquen, de una u otra manera se produzcan efectos en relación con derechos subjetivos o con derechos colectivos. Esa es la manifestación importante. Ahí ya nos tocaría comenzar a averiguar en cuáles son esas autoridades que ejercen funciones administrativas y en qué escenario lo tenemos. Y recuerden ustedes que el ejercicio de la función pública administrativa se encuentra dispersa en todos los poderes públicos. No hay un poder público hegemónico, bueno, hay uno predominante que es el poder ejecutivo, aunque tiene excepciones. Pero también la función pública administrativa puede ejercerse en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en los órganos autónomos e independientes. Los particulares ejercen también función administrativa conforme lo hemos trabajado. Luego, toda esa teoría de quienes ejercen se nos iría a concentrar aquí cuando trabajemos el cuarto elemento del concepto de acto administrativo. Y el quinto elemento es el elemento clave. Para mí es el elemento más importante. Para mí es el elemento que produce la variación necesaria que el ordenamiento jurídico y la doctrina nos traen para que exista acto administrativo. Y es el de que todo eso que hemos visto, esa expresión unilateral de voluntad de quienes ejercen funciones administrativas, tenga una característica fundamental y sea tendiente a la producción de efectos jurídicos. Si no tiene esa dirección, producir efectos jurídicos,
es un acto de la administración, pero nunca será un acto administrativo. No tiene la fuerza ni el poder suficiente para poder crear, modificar, alterar el orden jurídico. Y si no la tiene, no es acto. Ahí viene la teoría del poder. Ahí podemos entrar y profundizar en todas las conceptualizaciones de Bourdieu que tanto hemos mencionado en otras conferencias sobre lo que es el ejercicio propio de la función, que no es otra cosa que el ejercicio del poder. Y en el ejercicio del poder es que se produce realmente una decisión administrativa, un acto administrativo, que tenga carácter decisorio. Si sobre un escrito, sobre una manifestación, sobre un texto, sobre un pronunciamiento de la administración, hacemos todo el esfuerzo hermenéutico y no le encontramos que produzca efecto alguno, no es decisorio, y al no ser decisorio no es acto administrativo. Esta es la razón elemental por la cual muchos ordenamientos jurídicos, entre esos el colombiano, cuando hablan de acto administrativo utilizan la expresión decisión administrativa. Revisen la 1437 el legislador y revisen el decreto 01, el viejo código, y ahí el legislador siempre nos habló de decisión administrativa, precisamente destacando el último de los elementos, que es el de la fuerza decisoria, el del carácter decisorio. ¿Sí? Entonces, como gran conclusión, la segunda gran idea es que el concepto de acto administrativo es esa manifestación decisoria de la administración en ejercicio de funciones públicas, en ejercicio de funciones públicas administrativas, en manifestación de voluntad, que tiene esa capacidad. Ahora, así hay que hacer una claridad. He presentado el concepto de acto administrativo desde una perspectiva positiva, como expresión de voluntad. Sin embargo, nuestra estructura jurídica, la ley 1437, históricamente en el derecho administrativo colombiano hemos manejado la teoría de los actos fictos o presuntos, que también son actos administrativos, que también son decisiones no escritas, presuntas, es decir, de ahí vienen del imaginativo del legislador, que pretende producir efectos jurídicos cuando hay ciertas conductas omisivas por parte de la administración, de quien tiene que producir una decisión, para efecto de garantizar la seguridad jurídica y el derecho de defensa de los asociados. Se produce y se construye la teoría del acto ficto o presunto, que no es otra cosa que esos actos que el legislador considera que existen, ¿sí?, pero que no tienen una contextura material específica. Presumimos su existencia a la luz del ordenamiento jurídico. Ahí los remitiría a toda la construcción sobre actos fictos o sobre presunciones a presunciones de derecho o presunciones legales en el Código Civil, porque el planteamiento es exactamente lo mismo. En este caso estaríamos no frente a una presunción de derecho, porque no es una verdad absoluta, pero sí una presunción legal que admite controversia, que admite contradicción, que admite posibilidad de discusión ante la misma administración. Entonces, con esto culminaría la segunda idea de lo que es la teoría del acto administrativo como una teoría conclusiva de los procedimientos administrativos.